Muy buenos días a todos mis amigos y hermanos, ¿cómo están? Gracias por siempre hacer el aguante, estar del otro lado, unos genios totales. Ya tempranito los desperté hoy, ¿eh? Tempranito los desperté, me van a tener que perdonar, ustedes saben que los quiero, pero acá madrugamos en este canal. Bueno, voy a ir saludando a Ariel, mi esposo es Ariel, para que sepan que está del otro lado ahí. Sale. ¿Quién más? Católicos en Acción. Jesús, ¿cómo estás, amigo? Bendiciones. Romina, L, no sé si estarán ahora, estuvieron tempranito. Cruz, ¿quién más? A ver, voy, estoy bajando. Anet, buen día. Ángel, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano. Leandro, qué grande, Lean. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Lean. Pati Aragón, bienvenida. No te había visto nunca en mi canal, o no recuerdo. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener un programa muy especial. Dadas las circunstancias y todo lo que estamos viviendo como católicos en nuestra amada, en nuestra Santa Iglesia Católica, yo quiero volver a reafirmar y subrayar y proclamar que me siento católica, amo a la Iglesia Católica. Hola Renato, buen día, bendiciones. Nosotros amamos a la Iglesia Católica y confiamos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Y confiamos de que la Iglesia tiene la asistencia infalible del Espíritu Santo. Más allá de los vaivenes, más allá de los momentos de tribulación que podamos atravesar, la Iglesia, nosotros sabemos bien que a lo largo de toda la historia de estos 2000 años que tenemos de toda la historia de la Iglesia, hemos pasado un montón de situaciones de tribulación, hemos pasado un montón de crisis, hemos pasado un montón de periodos de oscuridad, en donde parecía que esta iglesia que Jesucristo nos había dicho que nunca iba a ser destruida, parecía que en un momento dado iba a ser destruida. Pero ¿en quién confiamos nosotros? ¿En quién confiamos y en quién ponemos nuestra esperanza y quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestra roca? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si desconfiamos de Él y desconfiamos de su palabra, estamos en el horno. Así se los digo en criollo y bien argentino. Estamos en el horno. Tenemos que cuestionarnos nuestra fe y tenemos que cuestionarnos nuestro catolicismo, porque el católico es aquel que confía. El católico es aquel que deposita su confianza en esa promesa de nuestro Señor. El católico es aquel que no cuestiona todo el tiempo todo lo que diga el Papa, todo lo que diga el magisterio. Si bien puede y tiene derecho a profundizar en eso que nos diga el magisterio, y tiene derecho a conocer y tiene derecho a preguntarse, no estamos diciendo que no, que somos como unos muñequitos, unos títeres que nos llevan, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que siempre, como católicos, hemos entendido desde la verdadera comprensión de lo que es un católico tradicional, que es es amar a Cristo y amar a esa iglesia que Cristo nos ha dejado y amar al Santo Padre, sea quien sea el Papa, sea Francisco, sea Benedicto, sea Juan Pablo II, sea Pablo VI, sea Juan XXIII y todos los papas que han pasado a lo largo de la historia a partir de Pedro, ¿no? Y nosotros amamos al vicario de Cristo porque amamos en él a Pedro, ¿no? Y amamos a Cristo en él. Y esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso hoy queremos dejar este mensaje de confianza, de esperanza, que no se desanimen, que no bajen los brazos, que no dejen de confiar sobre todas las cosas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es infalible, ¿sí? Y si Jesús nos dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer, es así. ¿O alguna vez ustedes escucharon alguna promesa de Jesús que no se va a cumplir? ¿O dudamos de esas promesas, no? Por eso me pareció oportuno este día em, invitar a un gran amigo, a un gran hermano que realmente para mí, a mí me ayuda mucho. La verdad que he aprendido mucho con él. Es una persona con mucha formación, con mucho conocimiento. No solo eso, pero también con mucha humildad, ¿no? Porque no solamente tenemos que tener conocimiento intelectual de nuestra fe, sino humildad, humildad para aceptar lo que lo que nos regala y lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, ¿sí?
Si empezamos a cuestionar todo, empezamos con tantos cuestionamientos eternos, eternos, eternos para entender todo desde el razonamiento, y bueno, ya tenemos una actitud que no es católica. Es la verdad, hermanos. Nos duela a quien le duela, ¿no? Y es la verdad. Por eso tenemos que encomendarnos de una manera muy especial al Espíritu Santo, a nuestra Santa Madre, la Virgen María, y bajo su protección y bajo su guía, ¿sí? Nosotros confiamos en que siempre estaremos en la verdad, ¿sí? No tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en determinada, lo que dijo tal persona, lo que dijo tal otra persona, ¿sí? Así que bueno, sabemos que hay como una situación ahora un poco sensible en torno a todo esto que pasó del documento de fiducia supplicans, pero nosotros nos mantenemos firmes, ¿no? Firmes acá en la iglesia porque confiamos y sabemos que si el Señor nos enseña y nos dice algo a través del Papa, es porque Él sabe mejor que nosotros lo que nos está diciendo y por qué nos está diciendo. Así que sin más, lo voy a presentar acá a nuestro amigo que todos conocemos y todos lo queremos mucho, que él nos va a compartir también su enseñanza, ¿no? Y su reflexión sobre esto. Buenos días, Richel, ¿cómo estás? Buenos días, hermana María Belén. Gracias por la invitación. De verdad que, bueno, es un honor estar aquí en tu canal. Que de verdad invito a los hermanos que no se han suscrito que lo hagan porque tienen mucho contenido bueno. Estaba revisando algunos videos y de verdad que sí, me gustó. Sobre todo veo que también tocas, Gracias. ¿no? Tocas y cantas allí también. Ah, Eso, ya, sí, sí, sí. Así muy bueno. empezamos con Eso el le da un canal. toque diferente a los canales, ¿no? Y bueno, como te digo, gracias por la invitación y un saludo a los hermanos que se vayan conectando allí. Gracias, hermano. Y también los que no lo conocían a Richwell, ya saben, su canal Católicos por Convicción. Después vamos a dejar el enlace. Los moderadores sí pueden dejar el enlace ahí en el chat para que vaya creciendo y creciendo y creciendo ese canal que la verdad que vale la pena. Así que bueno, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, un poco, digamos, preocupado, ¿no? Por la Ujú. situación. No tanto porque muchos andan preocupados por el documento, ¿no? Yo ando preocupado por la situación de muchos católicos, cómo han reaccionado con el documento, ¿no? Y que bueno, esto ha generado, que hay que decirlo, ¿no? Una división que no debería, porque realmente Así si es. comprendemos la adhesión que debemos al magisterio o cómo debemos de reaccionar o disentir, porque como bien decías, ¿no? Tampoco es que somos robots que, bueno, a todos sí, no. O sea, hay que entender el asentimiento que se nos pide por parte del magisterio y también la forma de reaccionar cuando disentimos de algo, ¿sí? Pero una cosa es disentir y otra cosa es, pues, estar protestando, ¿no? Que eso es lo que más me ha causado ruido, que hay católicos que están protestando y son los mismos protestantes los que le dicen, oye, ahora ustedes son los católicos protestantes. Fíjense, los mismos protestantes se están dando cuenta de esto y eso es lo que de verdad está, digamos que alertando a muchos hermanos católicos que hemos estado advirtiendo sobre estas reacciones que no deben tenerse. Es decir, estos temas hay que tratarlos con prudencia, como siempre lo ha recalcado el hermano Renato, y la prudencia es una virtud que, bueno, hay que conservar, ¿sí? Hay que pedirle a Dios que nos ayude para saber llevar a cabo estos temas, porque son temas delicados, ¿sí? Y sobre todo con personas que no van a estar del todo de acuerdo con nuestro pensamiento, pues saber expresar esas diferencias, ¿no? Sin llegar a insultos, sin llegar a ataque, sino simplemente compartir, ¿no? Compartir y decir, oye, mira, no me parece esto, no estoy de acuerdo con esto, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente uno tiene que estar viendo, ¿no? De las personas o de los hermanos católicos, de cómo debemos reaccionar ante situaciones como esta, porque hay que decirlo, no es la primera vez que sucede esto, es decir, que alguien no está de acuerdo con un documento del magisterio. O sea, pasó por lo menos el pontificado del Papa Pablo VI con Humanae Vitae, ¿verdad? Que esto generó también un escándalo. De hecho, hace tiempo publiqué una publicación, ¿no? Donde reflexiono de que hay un artículo de un sacerdote en el año 2018 que llama este documento el más controversial de la historia del papado, o sea, Humanae Vitae. Bueno, yo creo que ahora muchas personas dirán, no, Fiducia Supplicans es el documento más controversial de la historia del papado. Y así va a pasar más adelante si surge otro documento que personas no estén de acuerdo y van a generar cierto escándalo y eso va a seguir pasando, ¿no? Pero como bien dices, hay que tener presente, o sea, que la iglesia
está protegida por el Espíritu Santo, la iglesia va a ser guiada hasta el fin, Jesucristo está con ella, la protege. Entonces hay que tener es confianza. Yo creo que se ha perdido un poco esa confianza en quién es la iglesia, quién es el Papa, su figura, su ministerio. Y bueno, por allí creo que debemos partir, ¿no? Claro, y sabés que estaba pensando que todo esto generó como una actitud permanente de sospecha, ¿no? Que es lo que nosotros tanto criticábamos en los hermanos separados. Sí. Porque ellos son los que mantienen esa actitud de permanente sospecha, ¿no? De todo el tiempo no estar cuestionando. Incluso su misma teología va cambiando, porque ellos también no tienen una teología firme, ¿no? Que permanece, digamos. Siempre están cuestionando, encontrando algo nuevo, la novedad, ¿no? Como que siempre estamos buscando, parece, la novedad. Ahora, ¿por qué como católicos, los cuales siempre nos distinguimos por permanecer fieles a esa verdad que ya está revelada y no necesitamos buscar nada nuevo, ni nada extraordinario, ni nada extraño? ¿Por qué caímos en estas posturas que nosotros mismos estamos, incluso, fíjate qué contradicción, hermano, que cuando se arman debates, ¿no? Entre un católico y un protestante, ¿qué es lo que nosotros siempre, los apologetas, yo no soy apologeta, pero los que son apologetas, qué es lo que siempre buscan mostrarle al otro hermano? Que la iglesia es la única iglesia fundada por Jesucristo, que el Papa es infalible. ¿Y ahora cómo le decimos eso a nuestros hermanos con esta actitud que estamos teniendo? Esa es mi Sí, reflexión, ¿no? claro. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, y es muy válido, fíjate. O sea, tú dices, yo no soy apologeta, pero te dedicas también a la formación, te dedicas a enseñar. Entonces, también estás haciendo apologética, ¿no? Eso, y todos estamos llamados a eso. Desde nuestra confirmación estamos llamados a defender la fe. Como me decían a mí Así cuando hice es. la confirmación, ser soldados de Cristo, ¿no? Y un soldado que Ujú. hace, defiende, ¿no? Lo que cree, lo que representa. Y bueno, fíjate, hermana María Belén, yo por ejemplo, y lo he mencionado en el canal y me imagino que tú has estado al tanto, por mi experiencia dentro del ultratradicionalismo, me he dado cuenta qué es lo que lleva a eso, es decir, a sospechar, a estar atento de que, bueno, el papá como no es infalible en todo momento, se puede equivocar, por lo tanto yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que diga. O también se ha perdido vamos a decir, la enseñanza de la iglesia respecto a la adhesión que debemos al magisterio ordinario, porque muchos piensan que, bueno, solamente debemos adhesión al magisterio extraordinario, es decir, a lo que se hable ex cátedra. O sea, ese es un argumento que he escuchado por muchas personas. Ah, pero es que el Es documento no es ex súper, cátedra. súper. Pero es que el Sí. documento no es ex cátedra. Y no necesariamente tiene que ser ex cátedra para tú aceptarlo, obedecerlo, tener una adhesión religiosa, ¿sí? Simplemente forma parte del magisterio ordinario del Papa. ¿Sí? Y así tenemos en la historia de la iglesia lo que los papas nos han enseñado en su magisterio ordinario, porque si no, entonces dudaríamos de toda enseñanza que nos han dado los papas, que no fue cátedra, ¿no? Entonces, eso Claro, por sería un absurdo. ejemplo, podríamos empezar a cuestionar, yo me acuerdo, yo soy de la, digamos, cuando yo nací estaba Juan Pablo II. Mm. Y yo me acuerdo que por ejemplo, salió una encíclica y bueno, es magisterio de la iglesia, es palabra santa, listo, no se discutía. ¿Por qué ahora sí? ¿Ahora no es palabra del Mm. magisterio? ¿No es válido ese magisterio? Esa Ahora es sí. la pregunta. Ahí Sí, está la pregunta. pero eso es lo que a mí me lleva, ¿no? Al peligro del ultratradicionalismo. Porque hay personas que no son ultratradicionalistas, pero como lo he dicho en otras oportunidades, las fuentes, las que se informan, sí son ultratradicionalistas. Y eso lo que les está llevando es a tener ese mismo pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo defino yo el ultratradicionalismo? Pues aquellos que siguen esas ideas de Marcel Lefebvre, porque yo voy a distinguir el ultratradicionalista del sedevacantista, para que no haya confusión, ¿sí? Dale, buenísimo. Sedevacantista, pues herejía, cismático, no aceptan la cátedra de Pedro, bien. Los lefebristas reconocen al Papa, pero lo resisten. O sea, es la opinión esa de que, bueno, yo reconozco, pero resisto al Papa en lo que no esté de acuerdo, en lo que considere que vaya contra la doctrina, contra la tradición. Y ahí se comportan igual un protestante. Que el protestante dice, yo acepto lo que la Iglesia Católica enseña, que vaya de acuerdo a la Biblia, que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ellos son los que se están atribuyendo como jueces, diciendo, bueno, yo creo lo que considero que es correcto. Pero nosotros no podemos pensar así. O sea, ese es un pensamiento protestante. El católico Exacto. piensa, yo me adhiero a lo que el magisterio enseñe, punto. Magisterio, maestro, enseñanza. Hay que ir entendiendo lo que significa cada término dentro de la iglesia católica. Y fíjate, hermana María Belén, quiero compartir, por ejemplo, si me permites, estas ¿La palabras. pantalla? ¿Sí?
Ah, perdón, pensé que me ibas a decir compartir la pantalla. No, decime, dale, la Sí, sí, palabra no, la dijiste. pantalla, que tengo aquí una imagen Ah, que dale, me dale, gustaría mostrar. buenísimo. Sí, Ahí está, ¿ahí se ve? espere, sí. ¿O más Yo grande creo que, querés? yo creo que toda esta idea de, Ujú. bueno, yo hablo del ultratradicionalismo, ya hemos visto que también lo usa el padre Fortea, también lo usa el hermano Dante Urbina, porque es una forma de diferenciar el tradicionalista del ultratradicionalista, ¿no? Entonces, como ya Ujú. dije, el ultratradicionalista es aquel que sigue las ideas de Marcel Lefebvre. Entonces, eh, un mejor ejemplo de lo que no debemos hacer, es decir, no debemos comportarnos como ultratradicionalistas, es cómo se comportó Marcel Lefebvre desde 1960 hasta que, bueno, fue excomulgado por el pontificado del Papa Juan Pablo II. Entonces, aquí hay unas palabras que son tomadas del acta secreta del diálogo entre el Papa Pablo VI y Marcel Lefebvre, ¿no? Porque sabemos que Marcel Lefebvre fue un célebre crítico del papado de Pablo VI y luego de Juan Pablo II. No tuvo tiempo de criticar a Juan Pablo I porque, bueno, no duró mucho en el pontificado, pero yo creo que Porque si no también también fuera hubiera lo ligado. mismo, sí, porque estaba ahora resistiéndose al ministerio del papado, ¿no? Él hablaba de una Roma eterna y una Roma temporal, que él estaba con la Roma eterna. O sea, muy similar a lo que decía Lutero, ¿no? Porque Lutero también tenía ese pensamiento, aunque muchos hermanos que sean seguidores de Lefebvre se ofenden, pero hay que decirlo, ¿no? O sea, era el mismo sentir, el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué Ujú, decía o qué le dijo el Papa Pablo VI a Lefebvre? ¿Qué le recordó? Pues quién es quién, ¿no? O sea, quién es el Papa, quién es el obispo, y podemos decir, ¿y quiénes son los laicos? Fíjate lo que le dice el Papa Pablo VI. Sé que soy un hombre pobre, pero aquí no es la persona la que está en juego, es el Papa, ¿verdad? Es el ministerio, ¿sí? ujú. Y usted ha juzgado al Papa como infiel a la fe, de la que es supremo garante. Tal vez sea esta la primera vez en la historia que suceda. Usted ha dicho al mundo entero que el Papa no tiene fe, que no cree, que es modernista y cosas así. Debo, sí, ser humilde, pero usted se encuentra en una posición terrible. Lleva a cabo actos ante el mundo de extrema gravedad. Entonces, estos actos de extrema gravedad son las que están llevando a algunos hermanos inconscientemente, porque hay que decirlo, ellos actúan de buena fe, ¿sí? Porque sé que son hermanos que no comparten del todo el rechazar al Papa, pero así comienzan. O sea, Marcel Lefebvre comenzó así, resistiendo algunas cosas que no estaba de acuerdo el Concilio Vaticano II, y poco a poco eso lo fue llevando hasta lo que conocemos que fue la excomunión, ¿no? Cuando ya creó el acto cismático completamente y ya la iglesia no tuvo más que excomulgarlo, pero la iglesia le tuvo mucha paciencia, o sea, la iglesia tiene mucha paciencia, mucha misericordia. Y fíjate que de aquí, de esta frase del Papa Pablo VI, rescato lo siguiente. Él dice, usted ha dicho al mundo entero, ¿no? No es que solamente era algo que Marcel Lefebvre le decía al Papa Pablo VI en privado, no, era que él lo publicaba en los periódicos, en la prensa, oye, decía que el Papa había perdido la fe, que el Papa era modernista, y luego decía, pero Santo Padre, yo me someto a usted. O sea, era como una ambigüedad, de hecho le dice el Papa Pablo VI, o sea, tienes que dejar ese pensamiento ambiguo, o estás con la iglesia o estás contra la iglesia. Y eso pues hizo prácticamente que Lefebvre retrocediera, porque tenía un pensamiento inestable, ¿no? Yo sé que no, el programa no es sobre Lefebvre, pero hay que entender esta figura para entender cómo piensan y cómo actúan algunos católicos. ¿Por qué? Porque ahora cualquier católico que se adhiera al magisterio, que se adhiera al papado, te tratan de modernista, te tratan de liberal, te tratan de papólatra, y todos esos términos, bueno, parte de esos Claro, términos se sí. deben a Marcel Lefebvre. Tenemos que entender este pensamiento, ¿no? De esta persona, de Marcel Lefebvre, porque, a ver, yo he escuchado mucho y seguro que vos estás de acuerdo conmigo, hermano, que esto de, no, sí, yo al Papa lo respeto, pero esto que dijo es una herejía. Es como una contradicción decir eso. Si Total. yo estoy diciendo que lo acepto al Papa, lo respeto, soy católico, es porque estoy diciendo, yo creo en eso que dijo Jesucristo, que Él es Pedro. Por lo tanto, si lo respeto, tengo que ser obediente. Es igual que yo diga respeto a mi padre, pero por un lado hago cualquier cosa, no obedezco a lo que me diga mi padre. Entonces, ¿no hay Sí, una contradicción acaso en ese discurso como una especie de desobediencia y rebeldía solapada? ¿Se exacto. entiende a dónde Y es quiero? Claro. más, sí. Y fíjate que si uno lee al magisterio preconciliar, ¿no? Como es el término que usan mucho para Mm. hablar antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II, a mí me animaban los ultratradicionalistas a leer al magisterio preconciliar.
porque dice, no, que tú crees en los documentos conciliares, que tú crees que eso estuvo tergiversado, que hay mucha ambigüedad. Ok, bueno, voy a leer a los papas preconciliares. ¿Y quién mejor que el Papa San Pío X, ¿verdad? Que de allí tomaron el nombre los lefebristas, o Marcel Lefebvre tomó el nombre de la fraternidad por él. Y fíjate lo que él dice, y esto, cuando yo se los compartí a varios hermanos ultratradicionalistas, ellos empezaron a decir, no, que está sacado de contexto, no, que eso no es así. O sea, empiezan a buscar igual razones como los protestantes cuando uno le demuestra con la Biblia el fundamento bíblico de alguna doctrina católica. No, que está sacando de contexto. No, que eso no dice eso. Que porque tú lo estás interpretando así, que tienes que decir, tienes que verlo de otra manera. O sea, las mismas razones me las daban los ultratradicionalistas. Y claro, ya yo tenía experiencia tratando con protestantes y ahora ver católicos actuando así, me daba cuenta de que hay católicos que se han protestantizado. Entonces, este discurso que dio el Papa San Pío X a los sacerdotes de la Unión Apostólica el 18 de noviembre de 1912, wow, hace reflexionar bastante. Yo por eso invito siempre a los hermanos, lean este discurso, y también hay otros, ¿no? Pero este particularmente a mí me ayudó bastante, ¿no? Y lo voy a leer a continuación. Dice, dale, buenísimo. cuando se ama al Papa, no se discute sobre aquello que él dispone o exige, o hasta dónde llega la obediencia, o en cuáles casos se debe obedecer. Cuando se ama al Papa, no se dice que no ha hablado demasiado claro. O sea, esto es la supuesta ambigüedad que siempre quieren usar, ¿no? Para justificar ese rechazo, ¿no? Ujú. Dice, como si estuviese obligado a repetir al oído de cada uno su voluntad, claramente expresada tantas veces y no solo con palabras, sino con escritos y otros documentos públicos. Aquí voy a hacer algunos comentarios mientras voy leyendo, ¿no? De acuerdo al Ujú. pontificado del Papa Francisco. ¿Qué he visto yo? Que el Papa Francisco lo juzgan por un determinado pronunciamiento, por un determinado escrito, y no se van a ver que él ya ha hablado demasiado claro del mismo punto en otras oportunidades, pero le exigen Exacto. que allí hable demasiado claro. O sea, ya eso se veía en el pontificado del Papa San Pío X. Por eso les digo, no es nada nuevo lo que estamos viendo. Luego dice, cuando se ama al Papa, no se ponen en duda sus órdenes, aduciendo al fácil pretexto de quien no quiere obedecer, de que no es el Papa quien manda, sino quienes lo rodean. Y esto va muy acorde también a lo que está pasando ahora. No obedecemos es al cardenal Fernández. O sea, al Papa sí, pero el cardenal Fernández no, porque él fue el que redactó el documento. O sea, es lo mismo que está diciendo aquí el Papa San Pío X, ¿verdad? Usan el pretexto de que no quieren obedecer porque dicen que no es el Papa quien manda, sino quienes lo rodean. No se Bueno, limita perdón, el campo. un Sí, adelante. paréntesis, disculpa que te comento esto y después Vale, vos me vale, vale. decís tu opinión. Tranquila, Es tranquila. de risa, porque es de risa, o sea, a mí me han llegado a decir un apologeta, supuesto apologeta católico, que el Papa estaba manejado por la ONU con todo este documento. Imagínate, perdón, es un paréntesis, pero es por lo que estás No, es que leyendo. sí, sí. Sí, Sí, y justamente ese pensamiento es el que te lleva a tener siempre la sospecha. Oye, ahí no, el está. Papa está trabajando con la Agenda 2030 y eso Uf, te lleva a decir cosas como que, bueno, exagerar, pues exagerar las situaciones o presentar escenarios que, oye, y si el Papa aprueba las bendiciones a personas, por lo menos pedófilas, personas, o sea, que son pensamientos ya exagerados, que no tienen que ver con el contexto del que estamos hablando. En este caso que se hable de fiducia súplica, ¿no? Que hables de las bendiciones y habla en un contexto particular, o sea, a pareja en situación irregular. Y si uno conoce el contexto eclesiástico a qué se refiere a pareja en situación irregular, no está abarcando todo el tipo de pareja que pueda existir, ¿no? Simplemente está refiriendo a parejas que se han divorciado, que están en nueva unión, etcétera, ¿no? Y parejas homosexuales, ¿verdad? Para precisar allí lo que claro, es el documento. pero aparte de todo eso, el Papa deja bien claro, pero hiper claro, de que lo que se busca es ayudar a aquellas personas que quieren Sobre buscar la todo, gracia de Dios, que quieren exacto. buscar la conversión. No estamos hablando de cualquier persona, aparte, de hecho, una persona que no quiere buscar la conversión no va a buscar una bendición. Pero ¿qué pasa? Se agarran de ahí para decir que no, que los que viven en esa situación van a aprovechar para que se les bendiga esa unión. Pero si el documento está dejando claro de que no va a bendecir la unión, ¿por qué insisten con eso, no? ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, Sí. perdón que me fui por ahí un poco de tema de lo que estabas leyendo, pero quería hacer un No, es que sí, paréntesis. es que nos lleva a tratar todos esos puntos, porque uno mientras va leyendo esto se va dando cuenta de lo que está sucediendo actualmente y repito que no es algo nuevo, que quizás para muchos católicos sí sea algo nuevo, pero no para
digamos, aquellos que ya conocemos un poco más la historia de la iglesia, ¿no? Y yo le he preguntado a muchos católicos, ¿conocen este discurso que dio el Papa San Pío X? No. Ah, pero andan por allí hablando y diciendo todo tipo de cosas del Papa, bueno, del magisterio, diciendo cuándo se debe obedecer, cuándo no, y sacerdotes también. Eso es lo que de verdad a mí me ha preocupado, ¿no? Pero sigue Es que diciendo aquí el Papa, es sí. preocupante sinceramente, porque, por ejemplo, hay cosas del magisterio de Juan Pablo II, remitiéndonos a otra cosa, Ujú. que estas mismas personas desconocen, que si las conocieran, Juan Pablo Uy, II sí, estaría apoyando al Papa Francisco también. No, no, exactamente. no viene al caso Eh, ahora, pero es un ejemplo que pongo para que se entienda, ¿no? claro, y un Sí. ejemplo muy válido, ¿no? Ujú. Bueno, sigue diciendo aquí el Ajá. Papa San Pío X, dice, no se limita el campo en el cual pueda o deba ejercer su autoridad. No se antepone, y ojo aquí, esto es muy importante, ¿no? Porque ahora muchos, bueno, que el cardenal dijo, que el obispo dijo, que el teólogo dijo, fíjense lo que dice aquí el Papa San Pío X. No se Ujú. antepone a la autoridad del Papa aquella de otras personas que disientan de él, por cuanto doctas sean, las cuales si son doctas no son santas, porque quien es santo no puede disentir del Papa. Buah, más claro, chicos, yo ya no sé, o sea, ¿qué quieren? ¿Que le hagamos un cartelito? Y eso va dirigido a sacerdotes, ¿no? O sea, a ministros ya consagrados que, digamos, estaban cayendo en ese error, ¿no? En ese error de disentir del Papa y públicamente, porque si leemos también el pontificado del Papa León XIII, también se prohíbe hablar en los medios de comunicación, o sea, en este contexto hablaríamos de las redes sociales, sobre los obispos y especialmente el supremo pastor, que es el Papa, ¿no? Porque eso ya te llevaría, bueno, antes había la cuestión de que te excomulgaban, o sea, la iglesia realmente era muy rígida, ¿no? Yo creo que después Claro. del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII lo que quiso fue hacer esto, ¿no? O sea, más abierta, pero tampoco que se exagere en que, bueno, es liberal, no. Simplemente en que se tenga más misericordia. Y por eso el Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en la misericordia, pero no es el único. Juan Pablo II también lo hizo, Pablo VI también lo hizo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay personas que solamente se han metido dentro del pontificado del Papa Francisco y no conocen los pontificados anteriores. Pero es así, totalmente de acuerdo con vos. De hecho, les voy a mencionar algo que menciona el padre Forte y que no lo tuvieron en cuenta estas personas. Cuando Juan Pablo II estaba en su pontificado, a ver si, o fue Juan Pablo II, a ver, vos corregime porque por ahí no me acuerdo bien, pero hay Vale. una encíclica, una carta, una exhortación apostólica de Familiaris Consorcio, Juan Pablo es de II. Juan Pablo II, ¿no? ¿Digo bien? Sí, sí, sí. Bueno, si ustedes van al número 84, fíjense, habla de las situaciones irregulares, Uh -huh. de las parejas irregulares, el Papa Juan Pablo II. Fíjense, en ese momento podría haber sido un escándalo, porque él dijo que hay parejas que, que bueno, que por circunstancias, porque ya son divorciadas vueltas a casar, pero que por circunstancias no se pueden separar porque ya tienen hijos. Imagínense una familia que ya está formada, que tiene hijos, y es un matrimonio vuelto a casar, ¿no? Dice, bueno, pueden vivir juntos, pero pueden vivir en castidad. Uno ahora lo dice así, como si no pasa nada, pero en ese momento, no sé, no me acuerdo en qué año se sacó esa encíclica, habrá sido una novedad. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Y fíjense cómo los papas nos van llevando a esa pastoral de la misericordia. Y en ningún momento estuvo justificando el pecado. Pero yo hablé con una persona que piensa de esta manera, ultra tradicionalista, y le dije lo de vivir juntos, pero en castidad, y me dijo, no, de ninguna manera. Eso es pecado mortal. O sea, no había lugar al diálogo. Cuando en realidad el Papa Juan Pablo II y esta persona desconocía. ¿Se entiende dónde quiero llegar, digo? Exacto. Hermano. Sí, sí, sí. Es que, como te digo, hay personas que opinan de buena voluntad, pero desde la ignorancia. Sí, y Ujú. no es ofensa, es simplemente invitar, ¿no? A seguir conociendo a la iglesia, a seguir conociendo el magisterio y sobre todo de los papas. Y si la gente quiere, bueno, los papas preconciliares, bueno, ahí van a ser más rígidos todavía. O sea, por lo menos Pablo VI, Juan Pablo II, ya entran a practicar lo que el Concilio Vaticano II enseñó, ¿no? Ese, vamos a decir, ese movimiento más pastoral, ¿verdad? De buscar es atraer a la persona y no simplemente condenarla, ¿sí? Porque vamos a estar claro que en el contexto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía estaba presente esto de que, bueno, es comunión a cualquiera que apenas disienta del Papa,
No, más bien ahora deberían estar un poco más conscientes de esto. Aquellos que tienen la libertad, ¿sí?, de presentar sus diferencias con el Papa, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de las dubias. Como dijo el cardenal Müller, que ahora lo cito, pero de verdad no sé qué le pasó porque cambió ya de pensamiento, en el 2017, oigan, las dubias no estuvieron mal, porque le hicieron una entrevista, ¿verdad? Porque hay que entender, las dubias son dudas que tienen las personas, ya sean cardenales, obispos, laicos, sobre lo que se ha dicho desde la Iglesia de Roma, ¿no?, parafraseando aquí un poco al Papa Adriano II, y que escriben a ella para poder tener una aclaración. Pero ¿qué sucede? Que esas dudas eran privadas, o sea, eran dirigidas al Papa y el Papa respondía y listo. ¿Qué En sucedió en el privado. 2000? Sí, exacto, en privado. ¿Qué Ajá, sucedió en el ajá. 2017? Las dudas que hicieron los cardenales, ¿verdad?, entre ellos el cardenal Burg, el cardenal Sara, y bueno, entre otros, se hicieron públicas, ¿no? ¿Por qué? Para ejercer una presión hacia el Papa. Y así mismo lo vio el cardenal Müller. O sea, fue querer ejercer una presión sobre el Papa de que tenía que responder. Ah, pero ¿qué sucede? El Papa responde y no están conformes y siguen insistiendo. Oye, no, esto no me parece porque me parece muy ambiguo. De verdad que cuando yo vi que los cardenales respondieron así, yo dije, oye, ¿qué diferencia hay de esto con las respuestas que daba Marcel Lefebvre a Pablo VI? De que, ok, ya me aclararon esto, pero no estoy de acuerdo con esto. Siempre el pero va a traer un problema. Claro, O sea, pero el pero siem no te está permitiendo aceptar tu obediencia o tu adhesión al magisterio como tal, ¿sí? Entonces, ahora que el cardenal Müller cambie y ahora él mismo sea el que haga las críticas, los cuestionamientos públicos, de verdad que, bueno, a mí me sorprendió un poco eso, porque el cardenal Müller, o sea, es una persona estudiada, una persona que, bueno, tiene un libro de dogmática que recomiendo a cualquiera que estudie teología, pero aquí pues se equivocó. Y lo mismo considero con el cardenal Sara, ¿no? O sea, hacer una expresión de que, bueno, el Papa dijo una herejía. Oye, eso ya es palabras mayores, ¿no? Hay que tener, repito, las palabras de Renato, prudencia al momento de expresarse. Y el disentimiento público nunca va a estar eh, avalado, ¿sí? Por más que las personas quieran buscar justificación de que, bueno, pero el Papa ahora aprobó, él dijo que sí, que los obispos africanos están de acuerdo. No, de esto se ha tergiversado mucho también la información, ¿no?, de lo que se ha dicho, porque la posición de los obispos africanos no es la misma posición de ciertos monseñor, ciertos obispos que han estado diciendo, no, el documento es contradictorio, no, el documento no. Más bien los obispos africanos han dicho, ok, entendemos el documento, está bien, pero en este contexto en el que nosotros vivimos no podemos aplicarlo. Y eso fue lo que el Papa le dijo, ok, está bien, no, ahí no hay problema. Pero ellos no están diciendo, el documento está equivocado, el documento está errado, se contradice con el responso del 2021. Eso es lo que es escandaloso, ¿sí? Que eso es lo que están haciendo otras personas, otros grupos, y contra eso es lo que no estamos de acuerdo. ¿Sí? Contra el disentimiento público, y hay que entender, el disentimiento público es oposición al magisterio públicamente, ¿sí? Porque también han tratado de manipular lo que significa el disentir, ¿sí? Pero en el sí, contexto en el que se prohíbe por la Iglesia, y lo explicó la conferencia de Estados Unidos, es oposición pública al magisterio. claro, me quedé pensando en 2 ideas, ¿no? Primero que, es como que yo lo que percibo, lo que veo y lo que reflexiono es que estas personas como que intentan decir, él tiene más autoridad porque él conoce más. Mirá todos los títulos que tiene 3 doctorados, tiene tal obispo es un genio, no sé, no voy a decir nombres porque no quiero etiquetar a nadie, pero a eso, ¿no? Parece que la autoridad, pareciera que ahora la autoridad no está depositada en que el Espíritu Santo sí asiste a la iglesia, sino en el conocimiento, lo cual me parece un pensamiento protestante. Y después, en cuanto a lo que vos dijiste del disentimiento público, creo, si no me equivoco, vos corregime, hay un número en el derecho canónico que dice que cuando hay un disentimiento no tiene que hacerse público, salvo que, o sea, como que no tiene que uno hacer un escándalo, ¿no? Público, porque puede dañar la buena fe de los hermanos también. ¿Hay algún número que hable sobre eso? No recuerdo en este momento. Eh, Mm, bueno, lo hablamos antes de mm, comenzar, ¿no? O sea, los cánones del 751 al 755
hablan un poco sobre esta adhesión que debemos al magisterio, ¿no? Y vamos a ir leyendo para ir Dale, comentando un hermano, poco. sí, 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 cómo no. Vale, Vamos a vale. dejar que Richmel nos vaya desarrollando porque él ha preparado muy bien este tema. Sí, ahí voy a compartir pantalla también para que, bueno, se Dale, vea dale, el Código de Derecho Canónico en la página del Vaticano. Sí, ok. dale. ¿Lo podés agrandar un poquito ahí desde tu Sí, vamos a ver. laptop para que la gente que por ahí no ve bien o lo que sea? Ahí creo que está ahí, Ah, porque porque si si no lo sé. pongo así, a ver, para. Ahí se ve mejor, ¿no? Por Sí, ahí. sí, ahí se ve. Ahí Bueno, está. Ajá. vale, vale. Vamos a ir comentando un poco. Obviamente, yo no soy canonista, ¿no? No vayan a pensar, bueno, River ahora se cree canonista. No, yo no soy canonista. De hecho, es la materia que más me costó en, el, en la escuela de teología, porque de verdad que es muy extensa. O sea, conocer todos los cánones del Código de Derecho Canónico, wow, de verdad que sí. Pero en este punto sí lo he estudiado bastante con canonistas, con personas que conocen del tema. Entonces, procedo a darles mis comentarios, ¿no? Del Dale, numeral dale, o del buenísimo. canon 751 habla de lo que es la herejía, lo que es la apostasía y lo que es el cisma, ¿sí? Porque a veces hasta se generaliza, bueno, el que cae en herejía también cae en apostasía, o el que cae en cisma cae en apostasía. O sea, hay que precisar como la iglesia lo enseña. Por ejemplo, se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. O sea, en este caso no se puede decir que el Papa ha caído en herejía porque no ha negado pertinazmente ninguna verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Por eso no entiendo el comentario del cardenal Sara, a menos que esté usando otra definición de herejía, pero allí tendría que justificar en qué se está basando, ¿no? Si no es en el Código de Derecho Canónico, en qué se está basando para definir la palabra herejía. Pero ojo también que se habla de la duda pertinaz sobre la misma. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener una duda por ignorancia de algo o negar algo por ignorancia que negarlo o dudarlo pertinazmente. Es decir, que después que se te dio la explicación, tú insistas con lo mismo, ¿no? Eso para que se entienda. Ahora, la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. O sea, es prácticamente cuando ya tú rechazas ser cristiano, creer en Dios, ¿no? Porque ya no crees en ningún artículo de la fe, o sea, ningún artículo del credo, por decirlo de alguna manera. Ahora, el cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometido. Hace unos días leí a alguien que dice, el Papa cayó en cisma. Y yo, oye, ¿cómo el Papa va a caer en cisma si el cisma es el que se aleja de la comunión con él? O sea, ni siquiera entienden lo que significa la palabra cisma, ¿no? Eso ya te da a ti a entender la formación que algunas personas están teniendo o desde qué punto están haciendo sus comentarios, ¿no? Ahora, el canon Exacto. 752 es más que todo del que tú hablabas, María Belén, que dice, se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, ¿sí? Aquí entra el magisterio ordinario, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. ¿Sí? Aquí tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio. O sea, no necesariamente que sea magisterio extraordinario, que sea cátedra, para uno obedecer o asentirse religiosamente a ello y con la voluntad y con el entendimiento. ¿Sí? Porque Es no que tiene que ser algo de justamente, fe, sino simplemente que lo exprese el Papa, ¿no? El magisterio auténtico del Papa. bueno, como que la cosa esta de, ¿cómo podría decir? Como que la idea que siempre se está enfatizando es la del número 749 y se quedan con eso, ¿sí? Sí, 749, es infalible cuando hables cátedra. ¿Y cuándo hables cátedra? Y bueno, alguna vez allá por el año, corría el año 1950 y dijo algo ex cátedra. No, a ver, hermanos, ¿cómo vamos a caer en eso? Es como sí, si sí. fuera que nunca, yo he hablado con un sacerdote, no ahora, hace un tiempo, ya un tiempo atrás, y le digo, yo estaba muy contenta porque me acuerdo que el Papa justo había sacado, viste, la exhortación de la santidad,
Gaudete et exultate, algo así se llama, Ujú. ¿no? La de Sí, sí. Francisco. Le digo, viste qué padre, viste qué linda encíclica, que sacó, encíclica no, exhortación, que sacó el Papa de la Santidad. Yo recontenta porque me parecía muy linda. Ay, no, por favor, no leas nada de Francisco. Así me dijo. Wow. No, yo me quedé, es más, yo creo, gracias a Dios que el Señor me concedió la gracia de permanecer en la iglesia y de estar firme, ¿no? Pero una persona, vamos a suponer que él le diga eso a una persona que esté dudando. ¿Cómo Ujú. la deja, hermano? ¿Vos qué pensás de lo que yo te digo? ¿Cómo la dejaría? Sí, obviamente las confunde, o sea, le está creando ese ya sentimiento de sospecha de que, oye, ¿por qué no voy a creer en el Papa? ¿Por qué voy a estar dudando de lo que escribe? ¿Por qué voy a estar, digamos que alerta? O ¿por qué no me recomiendas leer al Papa y por otro lado me dices que cree en el Papa? O sea, es como que muy incongruente, ¿no? Es que por eso yo me quedé, digo, un sacerdote, aparte supuestamente un sacerdote de sotana, súper tradicionalista, ¿viste? Y cuando me dijo así, yo dije, uy, pero ¿qué pasó acá? Y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo diría que no leas nada de eso, te va a hacer mal, me dijo. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿No es magisterio? Porque vino a mi casa y todo a bendecir mi casa. ¿Pero cómo? ¿No es el magisterio de la iglesia? Uno no tiene que adherir porque siempre fue mi idea esa como católica. Y Ujú. me dice, no, mira, magisterio como tal, extraordinario. Es cuando habla ex cátedra que eso pasa, uff, cuando en un concilio, así me dijo. No, no, terrible. Imagínate. No, gracias a Dios que el Espíritu Santo, después yo pedí mucho discernimiento al Espíritu Santo, puse mucho en oración. Obviamente que fue un tiempo difícil para mí en un momento dado, hasta tuve sospechas y dudas como te pasó a vos, hermano. Sí, Pero ¿qué pasa? Lo bueno es cuando uno está así, no es agarrar y hacer un post en Facebook o en YouTube ujú. hacer un vivo, porque podés hacer daño a otro, ojo con eso. Vos lo que tenés que hacer es ponerte en mucha oración, mucho discernimiento y hacer eso en privado, esa búsqueda en privado, porque podés hacer daño y eso es un pecado también, ¿eh? Ojo con eso. Sí, ¿No es sí, cierto, no, hermano? sí, claro. Y también es importante el seguir conociendo el magisterio. Y cuando digo el magisterio, es primero comprender qué es el magisterio y luego estudiar el magisterio y no caer en el error que dice el padre Fortea, ¿no? De buscar contradicciones, ¿sí? Decir que, bueno, este Ujú. documento del magisterio se contradice con este otro documento, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? No, el documento del 2021 se contradice con el documento del 2023. Oigan, este error, o sea, se ha cometido a lo largo de la historia y no han terminado bien los que intentan hacer eso, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas ideas, ¿no? ¿Te parece si seguimos Exacto. leyendo Sí, el sí, sí, canon? vamos a seguir así podemos abarcar todo lo que preparaste. Ujú. Vale, vale. Bueno, acabamos de decir, no se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos en el ejercicio de su magisterio auténtico enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Y lo volví a repetir porque tiene que quedar muy claro. Luego dice el 753. Los obispos que se hallan en comunión con la cabeza y los miembros del colegio, tanto individualmente como reunidos en conferencias episcopales o en concilios particulares, aunque no son infalibles en su enseñanza, son doctores y maestros auténticos de los fieles, encomendados a su cuidado, y los fieles están obligados a adherirse con el sentimiento religioso a este magisterio auténtico de sus obispos. Pero ojo, aquí habla de los obispos en comunión, ¿verdad? Con la cabeza, es decir, con el Papa, y los obispos que están en comunión. Eso, O sea, ahí está no el es un tema. obispo aislado que esté por allí hablando y diciendo no. De Es ahí que ahí no. está el tema. El Sí. problema es que hablan personas, perdón que te interrumpí. No, Hablan personas obviamente, tienen autoridad, por ejemplo, el cardenal Sara, ¿no? El cardenal Müller. Son personas sí, súper formadas y tienen la autoridad dada por la iglesia, pero lo claro, hacen sin estar en comunión con el Papa. Hermanos, y eso no es válido, así no es es, válido. Eso es lo claro. que pasa, que muy lindo lo que dijo el obispo, perfecto. Yo puedo decir, ay, qué bien que habló mi obispo, todo, pero ¿está en comunión con el Papa? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer el discernimiento. Los que me están escuchando y que estén dudando, que se estén cuestionando, reflexionen en esto, hermanos. ¿Qué es lo que Em, quiere Jesús de nosotros? Ser así humildes es, y obedientes, primero que todo. Después podemos conocer, después podemos aprender, pero tenemos que ser humildes. Si no somos humildes, ¿de qué nos sirve?
De nada. Ujú. Perdón el paréntesis, te dejo que No, no, sigas así. tranquila, Sí, tranquila. sí, Sabes que, bueno, con lo que sí. comentas, me hiciste recordar también parte del mismo discurso que acabamos de leer del Papa San Pío X, y voy a compartirlo ahora, porque trata justamente de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de tener comunión con el Papa. Pero hay que hacer la aclaración para que no se malinterprete. Cuando decimos que el cardenal Sara, que otros obispos no están en comunión con el Papa, no es que no están en comunión plena con la iglesia, no, no. Simplemente que no Ah, sí, están verdad. uniformándose en todo a los pensamientos del Papa. Y fíjense lo que dice el Papa San Pío X. Parece increíble, y de hecho es doloroso, que haya sacerdotes, y aquí entra obispos, laicos, o sea, metemos a todos los fieles aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los cuales se les debe hacer esta recomendación. Pero lamentablemente en estos días nos encontramos en esta dura e infeliz condición de tener que decirle a los sacerdotes, amen al Papa. ¿Y cómo se debe amar al Papa? Non verbo neque lingua sec opere et veritate. No con palabras, sino con obras y verdad. Y aquí viene la parte interesante. Cuando se ama a una persona, se busca de uniformarse en todo a sus pensamientos, de hacer su voluntad, de interpretar sus deseos. Y si nuestro Señor Jesucristo decía de sí, el que me ama guardará mis palabras, así entonces, para demostrarle amor al Papa, es necesario obedecerlo. O sea, creo que allí sigue estando el contexto de lo que estamos tratando, ¿no? Que es Perdón que te justamente la pregunto, obediencia. me desconcentré un poquito cuando de ese escrito de quién era. Del Papa San Pío X. Ah, ahí está. Ah, es lo que estás leyendo acá. No, pensé que estabas leyendo, no sé por qué pensé que estabas leyendo otra cosa. Es así, pero qué bueno que está, ¿no? Porque cuando uno está, por ejemplo, cuando uno ama a una persona profundamente, ¿no? Uno Ujú. trata de agradar a esa persona. Desde el plano humano estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un contexto Es humano. claro, ¿Cuánto más si esa persona es el vicario de Cristo? ¿No? Ya estamos exacto, hablando desde la fe, del plano más sobrenatural, digamos, ¿no? exacto. Y me Ujú. recuerda mucho también a lo que dice mi antiguo párroco, ¿no? O sea, el amor se demuestra con obras y no con palabras, ¿sí? No es lo mismo decir te amo a demostrar que amas a alguien, ¿no? Y eso, pues, Exacto, de hecho, yo apliqué eso con mi relación, ¿no? Con mi matrimonio. Yo siempre le decía a mi novia, y bueno, ahora mi esposa, o sea, te amo, está bien decirlo, pero lo mejor es demostrarlo, ¿no? Y cuanto más, es así. obviamente, a una figura espiritual, ¿no? A nuestro padre espiritual, como es el Papa, o asimismo a nuestros sacerdotes, ¿no? También, porque es a la figura que es nuestro padre espiritual, ¿no? A quien debemos demostrar ese amor, porque son quienes nos enseñan, ¿no? Lo que la iglesia quiere que nos enseñe. Y ahí está el punto. Si un obispo, un sacerdote está enseñando lo contrario a lo que la iglesia, y aquí cuando hablo de iglesia me refiero al magisterio, quiere enseñar, oye, allí ya es donde hay un problema, ¿no? Em, Exacto. Me sí. gustó mucho esa idea que pusiste del matrimonio, porque es cierto, porque, a ver, porque parece que la fe fuera un puro intelectualismo, ¿no? Como una cosa así de creer porque está en mi cabeza. Ujú. Esto se trata de una relación de amor, ¿sí? Primero está eso, ¿sí? Se trata de que mi asentimiento en fe va por una cuestión de amor a Jesucristo, ¿no? Y ese Correcto. amor a Jesucristo me tiene que llevar a esa obediencia filial. Filial significa de hijo, ¿no? Sí, sí. De hijo, de hijo obediente, pero no porque soy un esclavo, porque soy un No. títere, como muchos piensan. Bueno, la gente que no es católica piensa eso, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo que demostrar, tengo que ser testimonio para el mundo de que soy un hijo filial, de que hay un hijo obediente por amor, porque sé que eso que me está pidiendo nuestra Santa Madre Iglesia es para mi bien y para mi felicidad. Aunque por ahí no lo Exactamente. puedo comprender todo, a lo mejor digo, ay, pero ¿por qué ahora? ¿Y esto? ¿Qué está diciendo el Papa? ¿Y pero por qué? Bueno, confío, porque sé que nuestro Señor está detrás de esto. Por algo lo dijo. ¿Vieron cuando uno pasan las familias también, ¿no? Uno con el papá, con mamá, los niños, ¿no? Bueno, ellos también tienen que aprender a confiar en nosotros. Ujú. Cuando Muy decimos bueno. algo, aunque no lo entiendan todo, es lo mismo, hermanos. Exactamente. Yo lo veo de esa manera. Sí. Y fíjate que de esa forma es visto a muchos católicos explicarle al protestante por qué debemos creer en lo que dice el magisterio y no en la interpretación de X pastor o de tal persona, ¿no? Aunque no lo entendamos, ¿sí?
porque es nuestro maestro, la iglesia es nuestra madre, ¿sí? Y aunque no entendamos, ella está diciendo eso para el bien de nosotros, ¿sí? Porque es lo que la Así, iglesia quiere o Dios quiere que nosotros comprendamos, y eso es lo que nos va a llevar también a la salvación. O sea, no tanto el conocimiento, sino poner en práctica lo que la iglesia está enseñando. Y fíjate que esa, aquí en el ujú. numeral, bueno, el canon Ujú. 754, viene la parte que, digamos, compete también con lo que estamos tratando, que es el documento. Dice, todos los fieles están obligados a observar las constituciones y decretos promulgados por la legítima autoridad de la Iglesia para proponer la doctrina y rechazar las opiniones erróneas, y de manera especial las que promulga el romano pontífice o el colegio de los obispos. O sea, es Ah, como bueno, decimos, acá, si está firmado por el pacatazo. Papa, ya, sí. No hay Perdón que diga disentimiento esto, público pero que valga. pacatazo. Escúchame, están obligados. Listo, ¿qué más quieren? No sé, Mm. Sí, y eso no que sé, bueno. no he leído en el Denzinger, que también, no sé si lo comparto inmediatamente, porque también es muy interesante lo que nos dice. Dale, compartilo, sí, sí, sí. em, Con a lo ver, que lo que vos pasa es que, consideres, dale. sí, lo que pasa es que estoy buscándolo porque creo que se Ah, me tranqui, perdió. tranqui, dale, no hay problema. Sí, que habla justamente de las congregaciones pontificias, ¿no? De cómo debemos adherirnos a ellas también. Y, y de verdad que es muy interesante. A ver, déjame ver si lo encuentro aquí rápido. No sé por qué se me perdió. Pero es eso, o sea, yo lo que veo es que muchas personas desconocen de esto, y aquellos que quizás lo conocen van a buscar darle otro sentido para seguir justificando su disentimiento, ¿no? Ok, aquí lo encontré. Es del motu propio Praestensia Scripturae del 18 de noviembre de 1907, ¿sí? Fíjate lo que dice, hermana, no sé si estaba viendo. Ok. Ah, no, perdón que justo contesté un mensaje, disculpa. Pero está un poquito chiquita la letra, ¿lo podés Uy, agrandar un sí. poquito? Vale, vale. ¿Por qué? A Por ver. algunos hermanos que por ahí no ven o Sí, sí. Aquí y lo vamos ujú. moviendo por acá. Ok. Es el 2113 del Denzinger o 3503, no, depende la versión que estén usando. Habla de la autoridad de las sentencias de la comisión bíblica. O sea, aquí está hablando de una comisión, una pontificia comisión, en este caso la pontificia comisión bíblica, pero se puede aplicar a las diversas comisiones, ¿no? Bíblicas, o perdón, pontificias de la iglesia. Dice, después de largas deliberaciones sobre las materias y de consultas diligentísimas, la Pontificia Comisión Bíblica ha emitido felizmente algunas sentencias sumamente útiles para promover genuinamente los estudios bíblicos y dirigirlos por una norma cierta. Pero vemos que no faltan en modo alguno quienes no han recibido ni reciben con la debida obediencia tales sentencias, por más que han sido aprobados por el sumo pontífice, ¿verdad? Habían personas que pues estaban disintiendo de lo que había sido hasta aprobado por el sumo pontífice, ¿no? Entonces, que continúa diciendo el motu propio, porque este es un motu propio, ¿no? Dice, por eso vemos que ha de declararse y mandarse, como al presente lo declaramos y expresamente mandamos, que todos absolutamente están obligados por deber de conciencia a someterse a las sentencias de la Pontificia Comisión Bíblica, ora a las que ya han sido emitidas, ora a las que en adelante se emitirán, del mismo modo que a los decretos de las sagradas congregaciones referentes a cuestiones doctrinales y aprobados por el sumo pontífice, y no pueden evitar la nota de desobediencia y temeridad, y por ende no están libres de culpa grave, cuantos de palabras o por escrito impugnen esta sentencia. Y esto, aparte del escándalo con que desedifican y lo demás de que puedan ser culpables delante de Dios, por lo que sobre estas materias, como suele suceder, digan temeraria y erróneamente. O sea, que aquellos que están Ujú. haciendo un disentimiento público, ya sea por escrito o por palabra, oigan, allí la iglesia les decía, no pueden desobedecer de esa manera, ¿sí? Tienen que entender la forma, o sea, si está aprobado por el Papa, debemos obediencia. O sea, y obediencia es, puede que no lo entienda, puede que no esté de acuerdo,
pero no voy a estar diciendo públicamente o voy a estar publicando por los medios, oye, no, esto me parece que está contradictorio, oye, no. O sea, porque primero eso no soluciona nada, simplemente genera un escándalo y está demostrando que hay católicos que simplemente quieren desobedecer una autoridad de la Santa Sede. ¿Sí? Hermanito, disculpa el paréntesis. Ahí se conectó el hermano Horacio, está Saludos al hermano en el Horacio. chat. Le queremos aclarar que en ningún momento hablamos mal de él, en ningún momento estuvimos, ¿no es cierto? Vos me podés confirmar lo que yo estoy diciendo. En ningún momento estamos nombrando a nadie, a ningún hermano que piense diferente, no decimos nombres. Simplemente lo que estamos haciendo en este vivo es defender lo que dice el magisterio de nuestra amada Iglesia Católica, porque por encima de todas las amistades que yo los quiero y los quiero mucho y los aprecio el trabajo de Horacio, aprecio el trabajo de cada uno de ustedes. Ustedes saben que yo soy una persona de paz, no soy una persona de conflictos, de buscar rencillas, pero sí me gusta defender la verdad porque amo profundamente a la Iglesia, ¿sí? ¿Cómo puedo decir? No quiero que te sientas en ningún momento atacado y algún hermano se ha dicho algún comentario fuera de lugar, por favor, corríjase, pido que se corrija, porque la intención de este vivo no es hablar mal de nadie, ni etiquetar a nadie, pero sí poner luz en lo que nos dice la Iglesia, ¿sí? Estamos usando el magisterio, estamos usando documentos. Después, si por ahí otros no estén de acuerdo, respetamos, pero nosotros tenemos esa obligación, nos sentimos en esa obligación y Ritual está en comunión con lo que voy a decir, en poner luz en estas situaciones, pero siempre desde el amor, desde el diálogo, desde el respeto. Si Horacio en algún momento le parece conveniente, podemos hacer otro vivo haciendo un diálogo respetuoso, ¿sí? Sabiendo escuchar lo que me está diciendo el otro y sabiendo interpretar lo que me está diciendo el otro. Así que eso quería aclararlo para que los moderadores, los que están ahí en el chat, por favor, se fijen de que no haya ningún comentario irrespetuoso, ningún insulto, porque acá recibimos a todos los hermanos y tratamos de dialogar con todos los hermanos, ¿sí? Eso quería aclarar. Perdón el paréntesis. No, está muy bien porque hay que decir, o sea, el hermano Horacio si ha malinterpretado algo, que hablamos en sentido general, es decir, no estamos Ujú. puntualizando a alguna persona en particular, sino Ni siquiera, un Ni siquiera este pensamiento, vivo, exacto, perdón la interrupción. Ni no, no, siquiera este vivo está hecho por él, ni porque por ahí él puede decir, pero que lo están haciendo porque yo dije esto. No, 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 nada que ver, hermano. Esto ya no, estaba planeado de antes. claro. Perdón, Richwell, seguí diciendo tu idea. No, simplemente es eso, o sea, hay que tratar de aclarar, hola mi amor, hay que tratar de aclarar los malentendidos que se están dando por parte de hermanos católicos y también, como tú bien dijiste, o sea, no hay que caer en eso de pensar de que porque una persona disienta ya es cismático, o sea, hay personas que quizás no comprenden lo que significa ser cismático, por eso lo explicamos aquí, lo que significa promover el cisma y lo que significa fundamentarse en personas que promueven el cisma. ¿Sí? Eso es muy diferente. O sea, son tres tipos de personas. ¿No? Y en tal caso, Exacto. yo conozco a personas que están, vamos a decir, fundamentándose en personas que promueven el cisma. ¿Sí? No es personas que están cayendo en cisma en sí. Pero cuando uno toca, por ejemplo, la carta que leímos del Papa San Pío X o su discurso a los sacerdotes y habla de que las personas que disientan del Papa son cismáticos, o sea, la intención es que reflexionen sobre ello, no que piensen que les estamos diciendo cismáticos. Pero fíjate algo, Exacto. si la persona se lo toma para sí, es porque sabe que en sí está cayendo en el error que el Papa está diciendo allí. ¿No? Y eso debe llevar a reflexionar a la persona, o sea, no simplemente tomárselo como algo personal. O sea, es lo que les he dicho también a los hermanos en los programas que hemos hecho, y bueno, tú has estado presente también, y que se entienda. O sea, no hay que caer en ninguno de los extremos, ni llamarlo modernista, ni, no. Cuando hablamos de ultra tradicionalista, es un pensamiento. O sea, ahí no estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Pero es muy distinto cuando alguien nos llama papólatra, cuando alguien nos llama modernista, porque sí están dirigiéndose a la persona como tal. Y aún muchas veces lo hacen sin tener presente el significado de ese término, ¿no? Porque más modernista que ir contra el Papa, pues no conozco. Aparte, justamente de eso quería decir, y esto sigo subrayando de que yo no estoy nombrando a nadie y que yo siempre quiero hablar con respeto y caridad, aunque pensemos distinto, ¿sí? Ahí vi que se añadió el hermano Jesús Ferreira. También lo mismo le digo, acá siempre va a haber, en mi canal siempre voy a subrayar y voy a reafirmar de que acá hay respeto por los demás. Y no estamos señalando a nadie tampoco. Sí. Pero a mí me han dicho en otras personas que
no ninguno de ustedes. Voy a aclarar eso para que después no digan, ay, Belén dijo que yo dije. No, nada que ver. Otra persona a mí me ha dicho que soy un hermano de mi comunidad, que soy una papólatra, y me parece una ofensa, sinceramente. Me Claro. parece ofensivo y despectivo porque yo amo al magisterio de la iglesia y si me preguntan, no voy a ir nada en contra de la fe, ni tampoco estoy apoyando ni la homosexualidad, no estoy apoyando ni cosas que vayan en contra de nuestra moral cristiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo me van a decir de esa manera? Es una forma de despreciar al otro, ¿sí? Porque no hay argumentos a veces. Entonces, eso quería aclararlo también, hermano. Te dejo que sigas. Sí, sí, no, solamente hacer una precisión y considero que hay que hacerla, y me disculparás, hermana María Belén, si consideras que no es el momento, pero, o sea, la actitud que está tomando el hermano Jesús Ferreira en este chat no es el indicado realmente. O sea, porque está distrayendo a las personas de lo que se está compartiendo y últimamente esa actitud es la que ha demostrado en los programas que hace o donde participa y eso lo que está generando es división, ¿no? O sea, porque se toma las cosas personal. Hay que decirle, si uno le da un consejo, que no se lo tome a mal, ¿sí? O sea, que se lo tome a manera de reflexión, ¿no? Porque si se lo toma personal, ahí es donde comienza el problema. Entonces, bueno, como le está diciendo la hermana L, ¿no? O sea, podemos resolver esto en privado, no es la intención de este programa, pero simplemente hay que Exacto, llamarle a la exacto. reflexión, ¿no? No, y aparte que, a ver, el hermano Horacio dice que acá hay insultos. Yo, discúlpenme, yo estoy siguiendo el chat, no veo un insulto como tal. Por ahí el hermanito Acciones de Fe se pasó un poco, que ahí le dije, bueno, tranqui, o sea. Claro, hay que llamar a la eh, prudencia, a la atención. pero a ver, hermanos, es como dijo el hermano Richwell, estamos tratando de hacer un llamado a la reflexión a todos los creyentes, ¿eh? Acá no estamos señalando, porque fulano, mengano que dijo esto. No, no, no. Hermanos, no se trata de eso. Yo publiqué un pequeño video, un cortito de 5 minutos, en donde yo hice un llamado a la reflexión a los apologetas y yo dije que reflexionemos en estos números del derecho canónico, sí, un llamado a la unidad. Yo no soy autoridad, yo no me creo acá, vino la autoridad. No, yo no soy nada, soy una simple laica que hago lo que puedo desde mi lugar, tengo mis hijos, mi familia, pero llamo a la reflexión desde lo que nos dice la Iglesia, ¿sí? Pero también un llamado al amor y a la unidad y al respeto, porque nos estamos dividiendo. Y si después le decimos a los hermanos protestantes, no, porque vos tenés que adherirte a la única Iglesia de Cristo y amar al Papa, ¿con qué cara le digo amar al Papa haciendo todo este escándalo? ¿Se Sí, entiende, sí, hermano? Bueno, sí, no te estoy sí. viendo No, porque no, si no, no, solamente ya para finalizar y bueno, y continuar, ¿no? O sea, Ujú. lo que están diciendo, no, fue por algo del chat. Bueno, ya se le aclaró Horacio que no se estaba justificando eso, quizás lo pasamos por alto, no sé, ya la hermana mencionó que alguien había hecho un comentario, ya se le llamó la atención, no sé qué más quieren que uno haga, ¿no? Porque uno está aquí, obviamente, en el chat, pues a veces se pasan comentarios que, bueno, no es porque uno quiera, sino porque simplemente pasa, ¿no? Entonces, si el hermano Horacio se sintió allí ofendido por algún comentario, pues no le pedimos disculpas, ¿no? Para que, pues, entienda, pero la verdad que el que llegó ya a molestar completamente fue el hermano Jesús, ¿no? Entonces, de verdad, ya vamos a terminar con ello y vamos Sí, a sigamos continuar. para no distraer, para Vale, que vale. no se vaya del tema. Dale, te dejo que sigas. Sí, bueno, y finalizando con lo que estábamos leyendo del Código de Derecho Canónico, el canon 755.1 dice, corresponde en primer lugar a todo el Colegio de los Obispos y a la sede apostólica fomentar y dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico, cuyo fin es reintegrar en la unidad a todos los cristianos, unidad que la Iglesia, por voluntad de Cristo, está dirigida a promover. O sea, unidad de la Iglesia, eso es lo que debemos promover, la unidad de la Iglesia, y esta unidad va conforme a estar con el pensamiento del Papa, ¿sí? Y sigue diciendo, compete asimismo a los obispos y conforme a la norma del derecho a las conferencias episcopales, promover la misma unidad y según la necesidad o conveniencia del momento, establecer normas prácticas teniendo en cuenta las prescripciones dictadas por la autoridad suprema de la Iglesia. ¿Sí? Por eso yo insisto, yo no veo bien esos pronunciamientos que han hecho, vamos a decir, algunos obispos, porque no voy a decir conferencias episcopales, porque, como dije, lo de las conferencias episcopales se ha malinterpretado, ¿sí? Porque las conferencias episcopales no han dicho que el documento sea contradicho, sobre todo los de África, sino que simplemente en su contexto no lo van a aplicar, ¿sí? Y es entendible, y eso le dijo el Papa.
Ahora, hay otros obispos que se han dicho que se ha contradicho, que hay problemas en esto, que va contra la doctrina. Allí es donde está el problema, ¿no? Y no están asintiendo a lo que está diciendo el Código de Derecho Canónico, ¿no? Muy bien, hermano, muy buena aclaración. Estamos usando todo lo que nos dice el magisterio de la iglesia, así que nada, Así es. estamos respaldando todo lo que decimos, no son inventos nuestros. ¿M? Y acá no nos basamos en meras opiniones humanas, ¿sí? Sí, Ayer escuché un hermano que dijo algo que me pareció muy acertado y dijo, no importa mi opinión, importa lo que haya dicho el Papa, importa lo que haya dicho. No es que no importe, a ver, se entiende lo que quiero decir, sí importa, pero por encima de mi opinión, que puede ser muy subjetiva, tenemos que acatar, ¿no? En obediencia y en humildad lo que nos está enseñando la iglesia también. Así que claro. bueno, seguimos, hermanito, para no interrumpirte. Sí. No, no, tranquila, tú puedes comentar cuando quieras. No, es Tampoco me porque gusta siento hacer que... monólogo. No, pero claro, es como que no te dejo avanzar con el tema que preparaste. Dale. Eh, no, quería compartir también que el mejor ejemplo para los católicos son los santos, ¿no? Entonces, qué Ujú, mejor que conocer cómo los santos se expresaban sobre el Papa, ¿no? Y aquí quiero traer es a una santa que, irónicamente, y digo irónicamente, porque muchos ujú, ultranacionalistas, cuando me animaban a desobedecer al Papa, sí, debo decirlo, ujú, ellos me decían, oye, pero Santa Catalina de Siena se resistió al Papa. Santa Catalina de Siena corrigió al Papa. Y yo, sí, bueno, voy a leer, les digo yo. Cuando comencé a leer, pues me topé con en realidad todo lo contrario. Y es lo que quiero compartirles aquí, ¿no? Y tengo varios textos de Santa Catalina que yo mismo he verificado, ¿no? Que no es que los leí por allí en alguna página, no, los verifiqué, fui directamente a donde están las obras de Santa Catalina y las traduje, ¿no? Fíjate lo que dice en la carta 328, hermana María Belén. Dice, la dale. obediencia del Papa es más perfecta y debemos estar siempre sujetos a su mandato, incluso hasta la muerte, o sea, el martirio. Aunque la obediencia al Papa nos parezca falta de discernimiento, porque nos priva de la paz y del consuelo, debemos obedecer. Lo contrario, repito, implica una gran imperfección y el engaño del mal. ¿Sí? Prácticamente esto se resume en que el que obedece no se equivoca, ¿no? Y hablando justamente de la figura del papado, en el caso cuando habla como pastor, ¿sí? Porque hay que precisar esto también, ¿no? Porque a veces se ha creado ese muñeco de paja de que, bueno, entonces aceptamos todo lo que diga el Papa. No, lo que diga el Papa como pastor, entiéndase como pastor, cuando él habla para la iglesia, ya sea en un documento magisterial o una audiencia pública o, bueno, como él quiera expresarse y que vaya dirigido a la iglesia. En este caso, en fiducia súplica es un documento para la iglesia, está hablando como pastor. ¿Sí? Porque muchos dirán, bueno, pero es el cardenal Fernández quien lo redactó, el Papa solamente firmó. Bueno, ya esa firma, Ujú. ya eso demuestra aprobación de la Santa Sede. ¿Cómo es? Obedezca, prácticamente, ¿no? Es lo que quiere decir allí. ¿Sí? Pero los santos, lo que quiero llevar a reflexionar es esto, que los santos nos dan la clave de cómo debe ser la obediencia, ¿sí? Y no es Sí, estar pero preguntando si, bueno, en esto lo obedezco, en esto no, porque hay que comprender que la obediencia al Papa es la obediencia a Cristo, y lo dijiste tú hace rato, ¿no? Y es en ese sentido, porque el Papa es el vicario de Cristo, ¿no? exacto, mi hermano. Pero fíjense, Santa Catalina era bien radical, no decía, Sí, obedezcan al... Fíjense lo que está diciendo Santa... Aprendamos de los santos, hermano. Acá no estamos hablando de mi ejemplo, el ejemplo de Rich, no, estamos hablando del ejemplo de los santos. Dice, sujetos a su mandato incluso hasta el martirio, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Nos olvidamos de estas cosas? ¿No queremos verlas? ¿No queremos leerlas? ¿Que no nos conviene? o es ¿Somos antipado, católicos? Claro, somos católicos. ¿Realmente somos católicos? Es como para hacer un examen de conciencia. exacto, Es para reflexionar. No, no, yo no para estoy, vuelvo a reflexionar. decir lo mismo, no señalo a nadie. em, y yo quisiera que el hermano Jesús no se sienta ofendido ni agredido, porque creo que estamos dialogando de una forma muy respetuosa. Y el hermano Richwell ayer tuvo un problema con su cámara y fue real, ¿no es así, Richwell? Que no podías Sí, aprender la total. cámara. Sí, pero Entonces, ujú, realmente si Jesús no logra comprender eso, yo no puedo tampoco obligarlo, que él, o sea, ¿cómo quiere él que le demuestre que tuve problemas con la cámara, no? O sea, por lo exacto. menos el hermano Santiago lo entendió
O sea, el que no entendió allí fue Jesús, ¿no? Y bueno, ya vemos que sigue con esa actitud. Bueno, igual no lo vamos a bloquear. Nosotros te vamos a dejar que vos digas tu opinión siempre que haya respeto, ¿sí? Pero Vale, nosotros eso, queremos dar un testimonio, o por lo menos intentar, porque yo no soy nadie, no me creo ni nadie, pero de que queremos la unidad y queremos el diálogo con respeto, ¿sí? Seguimos exactamente. adelante, hermanito, para que no te interrumpa. Sí. Y fíjate lo que tú mencionabas, hermana, que Santa Ujú, Catarina era muy radical. Y ujú, sobre todo, ujú, sí, y sobre todo en el contexto, o sea, en el que ella está hablando, es donde habían, o sea, o vamos a decir, en esos siglos donde los papas, oye, eran terribles, ¿no? Porque hay que decirlo, ujú, nunca hablaron contra la doctrina, pero moralmente eran terribles, ¿sí? Entonces, que ella diga estas expresiones, wow, te llevan a decir cómo se entiende la obediencia por parte de los santos, ¿sí? Y fíjate esto, la carta 407 dice, yo os digo que Dios lo quiere y así lo tiene mandado, que aunque los pastores y el Cristo en la tierra, entiéndase por Cristo en la tierra, es una referencia al Papa, no, así se refería ella hacia el Papa, fuesen demonios encarnados y no un Padre bueno y benigno, nos conviene ser súbditos y obedientes a Él, no por sí mismo, sino por obediencia a Dios como vicario de Cristo. O sea, que lo había mencionado anteriormente y tú también lo habías mencionado, ¿no? Y bueno, esas son, vamos a decir, algunas citas que podríamos leer. Está también la carta a los tres cardenales, que es donde Santa Catalina les exhorta a tres cardenales que regresen a la obediencia, regresen a la comunión con el Papa. Pero esta sí es más larga, o sea, hay que leerla toda para entender el contexto, pero bueno, nos llevaría más tiempo. Pero sí, pueden buscarla, la carta a los tres cardenales de Santa Catalina de Siena. Se las recomiendo a muchos porque van a poder entender también esa preocupación de Santa Catalina por el que príncipes de la iglesia, es decir, cardenales, eh, estén en comunión con el Papa. O sea, no es que simplemente digan, ok, yo acepto al Papa, pero no me parece que esté haciendo lo correcto en esto. O sea, es muy actual a lo que vemos ahorita. Por eso le digo, no es algo nuevo, sino que esto se ha visto a lo largo de toda la historia. Y yo dije una frase también, no recuerdo si fue en el canal de Santiago Católico, no me acuerdo en qué canal, es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Y eso pues ujú. ha pasado. Y lo digo con referencia a aquellos que disienten, desobedecen y terminan excomulgados. Y espero no sea el caso de muchos hermanos, ¿sí? Pero lo que me preocupa a mí es que así comienzan todos los que han terminado separados de la iglesia. Sí, y sabes que la verdad que me suena, ¿cómo te podría decir? Estas palabras de Santa Catalina me parecen fuertísimas porque dice, yo os digo que Dios lo quiere y así lo ha mandado, ¿no? Y como muy radical dice, que aunque Ujú. los pastores y el Cristo en la tierra, fíjense hermanos, la verdad que esto es clarísimo, fuesen demonios encarnados. ¿Acaso al Papa no se lo cataloga muchas veces? Y ahora voy a hablar en general porque si no van a decir que estoy señalando a alguien. No estoy señalando a nadie. Pero ¿no se ha escuchado muchas veces esto de que el Papa es el anticristo, es el antipapa, que es la bestia? Bueno, acá Sí, hay una respuesta, aunque yo eso no lo creo, ¿no? Obviamente. Aunque fuesen demonios encarnados y no un Padre bueno, nos conviene ser súbditos y obedientes a Él. ¿M? Por obediencia a Dios. Y la obediencia siempre te va a llevar a la verdad, siempre a no equivocarte, a estar en terreno seguro. ¿Querés pisar suelo seguro? Sé obediente. exactamente. Así por ahí tengas dudas, así por ahí te cuestiones, que tampoco te estoy diciendo no te cuestiones nada, ojo. Pero si vos querés llegar a esa santidad que tanto decimos que tenemos que llegar los católicos, sé obediente y humilde, como Santa Catalina, como el Padre Pío. El Padre Pío fue perseguido, ¿no, hermano? Fue perseguido Sí, también. Podemos dar ejemplos de otros santos también. ¿Y qué hicieron así. ellos? Empezaron a criticar, a escribir cartas, a hacer toda una cosa así pública. No, fueron obedientes. ¿Mm? Sí, Bueno, seguimos. Sí, un Ujú, caso que yo menciono mucho, y es a protestantes, ¿no? Pero repito, hay católicos que se han protestantizado también, o sea, con pensamientos e ideas protestantes. Entonces hay que recordarles esto también. Muchos dicen, bueno, Martín Lutero fue el reformador de la iglesia.
Y digo, oye, si yo quiero ver un reformador de la iglesia, es decir, alguien que quiere volver a las raíces, demostrar cómo debe ser el cristiano, hay que mirar a San Francisco de Asís, ¿sí? Porque Ujú, San Francisco de Asís, él cuando fue a audiencia con el Papa no lo recibió. Ay, ¿qué hizo San Francisco de Asís? Empezó a protestar públicamente que el Papa lo viera, que tenía que verlo porque Dios lo había mandado. No, a pesar de que San Francisco de Asís tenía presente de que Dios lo había mandado a Roma a hablar con el Papa, etcétera, él aún así obedeció al Papa. Ok, el Papa no me puede recibir, bueno, vamos a orar, vamos a esperar y confiar en Dios, ¿no? ¿Y qué sucede? El Papa, cuenta la historia, ¿no? Tuvo una revelación en la que vio a San Francisco y pidió traerlo. Y pues ujú. así fue que él aprobó la orden de los franciscanos. Y bueno, ya conocemos toda la historia, todo el bien que han hecho los franciscanos, ¿no? A través de la historia, sobre todo la evangelización aquí en América, pues se la debemos en gran parte a ellos, ¿no? Entonces ahí se ve justamente cómo debe actuar el católico cuando, vamos a decir, el Papa quizás no le preste atención o el Papa no le entienda lo que hizo el Papa, porque me imagino que también San Francisco diría, oye, pero ¿por qué el Papa no me quiso recibir si fue Dios mismo quien me mandó? ¿No? Y hay muchos que también se creen profetas y piensan que porque, bueno, yo tuve una revelación y aquí vuelvo al punto del efebre, porque al efebre lo he estudiado bastante. Sí, como los ultratradicionalistas me hablaban tanto de Lefebvre, dije, bueno, vamos a conocer quién fue Lefebvre, ¿no? Y quizás muchos no saben, ¿no? Lefebvre también dice él, ¿no? Que él tuvo una revelación de la Virgen en la que prácticamente le dijo que él iba a ser el profeta que iba a restaurar la iglesia, ¿no? Una especie de reformador también. ¿Qué sucede? Esas ideas se las creyó tanto Lefebvre que por eso se dio a la tarea de, pues, actuar hasta contra el Papa, contra la autoridad de la Iglesia. Y a eso pues lo llevó justamente todo lo que conocemos, ¿no? Cómo terminó él y que, bueno, tiene también sus seguidores. Y yo digo, bueno, Lefebvre tiene sus seguidores, Lutero también tenía sus seguidores. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no porque tengan seguidores quiere decir que ellos están en lo correcto, ¿no? El que va siempre contra el magisterio de la iglesia no puede estar en lo correcto. Y entiéndase por magisterio de la iglesia, el Papa y los obispos cuando enseñan para la iglesia. O sea, no es que un obispo enseña particularmente, no es que el Papa da una opinión particular sobre algo, no, es cuando enseñan como pastores para la iglesia. Por eso se dice en teología también que el magisterio ordinario también está protegido de enseñar el error. Y repito, entiéndase por magisterio el Papa y los obispos en comunión con él. Exacto, exacto, hermano, así es. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? A que el camino es la obediencia. Aunque Así nos es. tilden de tontos, aunque nos tilden de títeres, aunque digan que nosotros somos como irracionales, ¿no? Como que no razonamos lo que nos está diciendo. No, no es cierto eso. Estamos razonando, pero nuestro razonamiento está iluminado por la fe. Por lo Exactamente. tanto, nosotros decimos, iluminados por la fe, nuestro razonamiento iluminado por esa fe sobrenatural, decimos, somos obedientes. Entonces sí tenemos razones para nuestra fe, pero no son las razones que otra persona por ahí está esperando. Porque parece que están esperando que digamos lo que quieren que digamos, ¿no? Ese es el Da problema. esa sensación, ¿no? Sí. Ahora, quizás Ujú, alguien puede decir, ok, hermano, está bien esos textos, pero ese contexto es diferente, ¿no? Porque es lo que he escuchado por parte de ultratradicionalistas cuando presento textos ujú. así de la obediencia, o por lo menos la carta del Papa San Pío X, que irónicamente son lefebristas los que me han rechazado ese texto o han buscado darles otra interpretación, pero no cabe otra interpretación, ¿no? Es la obediencia que se debe al Papa. Ahora, Ujú. vamos a hablar entonces del magisterio ya postconciliar, ¿no? Porque si son católicos, que digamos son posteriores al Concilio Vaticano II, que dicen que, bueno, la iglesia cambió y que también se ha malinterpretado eso de que la iglesia cambió, que ahora piensan que, bueno, ahora cualquier laico puede decir lo que quiera, o como dijo el padre Fortea, cualquier hijo de vecina puede decir lo que quiera, ¿no? Y no es así. Sí, hay que entender Exacto. cómo debe proceder el católico y sobre todo con esta cuestión del disentimiento, ¿no? Entonces, para eso, quiero que leamos Veritatis Splendor, ¿verdad? La encíclica Ujú. del Papa Juan Pablo II de 1993, ¿sí? Dale, Vamos a buenísimo. compartir aquí, ¿sí? Ujú. Aquí él habla sobre el disenso, ¿no? Se ve bien allí, ¿no?
¿Sí? Sí, por ahí, si lo podés agrandar un poquito nomás, como por... Vale. Uy, Ahí lo está perdí. bien, ahí ya se ve mejor. Ahí está. Mm, sí, Ahí te los fuiste, perdí. se te fue el número. Perdí la parte. Ujú, A ver. Ok, aquí está. Sí. Es en el párrafo 113, ¿verdad? Que habla del disenso. Y fíjate lo que dice hermana María Belén y todos los hermanos que están en el chat. ujú. Este es el A ver. pontificado del Papa Juan Pablo II. Dice, el disenso, mediante contestaciones calculadas y de polémicas a través de los medios de comunicación social, entiéndase ahora redes sociales o Ujú, páginas de internet, es contrario sí. a la comunión eclesial y a la recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. En la oposición a la enseñanza de los pastores, no se puede reconocer una legítima expresión de la libertad cristiana ni de las diversidades de los dones del Espíritu Santo. En este caso, los pastores tienen el deber de actuar de conformidad con su misión apostólica, exigiendo que sea respetado siempre el derecho de los fieles a recibir la doctrina católica en su pureza e integridad. Y bueno, aquí cita una frase dice el teólogo, sin olvidar jamás que también es un miembro del pueblo de Dios, debe respetarlo y comprometerse a darle una enseñanza que no lesione en lo más mínimo a la doctrina de la fe. Pero fíjate lo interesante, aquí nos lleva una referencia que dice 177, ¿no? Cuando buscamos a qué se refiere, nos lleva a la Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo Donum Veritatis, 24 de mayo de 1990. Y Ujú, bueno, nos redirige al párrafo 11, pero cuando habla del problema del disenso, nos lleva a los párrafos 32 y 39, ¿sí? Que cuando ujú. leemos esos párrafos, obviamente no los vamos a leer porque son largos, o sea, del 32 al 39, habla justamente de esto, de no al disentimiento público, no ejercer presión al magisterio por medio, valga la redundancia, de los medios, ¿no? De los medios de comunicación. Y en este caso, en 1990 no estaba Facebook, no estaba YouTube, no, ¿verdad? Estaba la prensa y ya se prohibía. Ahora, ¿qué podemos aplicarlo actualmente? A las redes sociales, a los canales de YouTube, bueno, a cualquier medio por el que la persona puede informar, ya sea un blog, sea una página web, no está permitido. Y vuelvo de nuevo a lo que dice el Papa Juan Pablo II, para que se entienda. Eh, a ver, perdí por aquí. Ok, dice que el disenso, eh, mediante contestaciones calculadas y de polémicas a través de los medios de comunicación social, es contrario a la comunión eclesial y a la recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. O sea, nada más con entender que es contrario a la comunión eclesial, bastaría para que las personas ya no estén disintiendo públicamente, ya no estén haciendo oposición pública, porque, repito, hay que entender el disenso como oposición pública al magisterio, ¿sí? A lo que ha dicho el magisterio. Y ahora muchos quieren minimizar que el fiducia súplica es magisterio, ¿no? Para tratar de justificar que, bueno, sí podemos disentir, porque sí, porque el Papa lo permite, etcétera. No, no, hay que ir de acuerdo a lo que está diciendo el magisterio y cómo debemos de actuar. Por eso yo hice un programa donde se hablaba de una guía para tratar con los disentimientos, ¿no? O sea, cómo disentir, ¿verdad? Cómo debemos hacerlo. Y no es de la manera como muchos lo están haciendo, lamentablemente. Bueno, eso es lo que quería compartir, hermana María Belén. Está buenísimo. Justo este documento lo trató en profundidad la hermana Cruz, de la plenitud de la fe, les digo por si alguno no lo vio, al vivo que ella hizo. Y bueno, pueden entrar a su canal y mirar cuando habló de este tema, no recuerdo el nombre del vivo, pero habla con este documento. No sé si vos estuviste participando, creo, ¿no, Richard? No, pero vi el Ah, video, sí. bueno, está muy interesante para entender todo este tema de esto justamente lo que venís mencionando, de no hacer públicas mis contrariedades, ¿no? Mis contradicciones con el magisterio, Sí. ¿sí? Lo Eh, cual no quiere decir que uno no tenga dudas, porque esto exacto. vuelvo a recalcarlo. Pero tampoco, a ver, la primera duda que tengo ya lo estoy publicando en Facebook. Ah, pero ¿por qué el Papa dijo esto? Uy, ya lo publico, ¿no? Mm, claro. Entonces, a ver, porque ¿qué pasa? Siempre tenemos que guardar la caridad. La caridad está por encima de todo. Entonces, si yo con un comentario puedo generar contradicción y confusión en un hermano que tal vez esté planteando entrar a la iglesia, ¿me entienden lo que les digo? Entonces, Ujú. yo estoy faltando a la caridad.
Entonces, eso es grave. Eso es lo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo nos quede, pero tengo aquí Sí, también sí, otras. sí, podemos seguir un ratito más, dale, seguimos. Pero no pude hacer diapositivas, me disculpan allí, pero No, tengo tranquilo. la información y bueno, se las voy a ir leyendo. Si quieres ya puedes quitar la pantalla, ¿no? Porque ya no voy a Quito compartir. la pantalla. Sí, Listo, sí. buenísimo. Listo, ahí quité. Ahí está. Sí. Lo que voy a leer, debo decir, es de la autoría o del trabajo de investigación de un hermano que les recomiendo que lo sigan en Facebook, porque no tiene canal de YouTube. Espero traerlo aquí a YouTube, al canal, ¿no? A llevarlo al canal de Católicos por Convicción, porque es un hermano que conoce bastante sobre el magisterio, ¿no? Y por eso voy a compartir lo que él ha publicado, ¿no? En su Facebook, que es muy bueno. El hermano se llama Argenis Parral. Y dice, obediencia y sujeción de los fieles al sumo pontífice. Sobre la obediencia y debida sujeción que los fieles debemos al sumo pontífice, tanto en su gobierno pastoral como en la fe enseñada por él. Y fíjense el año. A finales del siglo IV, en el año 494, el Papa San Gelasio I escribió una carta al emperador bizantino Anastasio I, en la cual, recordándole que en el mundo existen dos autoridades, la civil y la religiosa, le enfatizó sobre la necesidad que todos los fieles, incluyendo el emperador, tenemos de sujetarnos y de obedecer a los prelados y al sumo pontífice en las cuestiones que son de su competencia, pues de no hacerlo redundaría en daño nuestro. Así que le compartiremos lo que el mencionado pontífice enseñó al respecto para que todos los que nos siguen, porque fue publicado en una página, ¿no? Dice, especialmente aquellos cismáticos o filocismáticos que están al pendiente de nosotros, sepan cuál es la auténtica tradición en lo relativo a la sujeción y obediencia al pastor visible de la Iglesia universal y dejen de lado sus actitudes cismáticas que dañan gravemente el cuerpo místico de Cristo. Y dice la carta, con cuánto amor te ruego, es lógico y conviene obedecer a los que han sido destinados a dispensarles venerables misterios, por lo cual, como los obispos corren el riesgo no leve de haber callado lo que conviene hacer a favor del culto de la divinidad, así Dios no lo quiera, subsiste un peligro no mediocre para aquellos que debiendo obedecer desdeñan hacerlo. Y si es conveniente que en general los corazones de los fieles estén sometidos a todos los sacerdotes que tratan divinamente las divinas realidades, cuánto más se debe prestar consentimiento al prelado de aquella sede que tanto la suma divinidad quiere que tenga el primado sobre todos los sacerdotes, como la subsiguiente piedad de la Iglesia General ha ensalzado sin interrupción. En eso tu piedad consta claramente que nunca nadie en cualquier plano meramente humano puede elevarse al privilegio y a la profesión de fe de aquel que la palabra de Cristo ha puesto por encima de los demás y que la venerable Iglesia siempre ha reconocido y devotamente tiene como primado. Las realidades que han sido constituidas por juicio divino pueden ser agredidas por la humana temeridad, pero no pueden ser vencidas por nadie. Es una carta del Papa Gelasio I llamada Famuli Vestrae Pietatis. ¿Sí? Gelasio I, ¿cuándo estuvo en pontificado? En el año 494. Buenísimo. Siglo V, sí. También, bueno, dice en otra publicación, ¿no? Dice, los católicos estamos obligados a prestar asentimiento únicamente al magisterio extraordinario de la Iglesia, es decir, definiciones de cátedra de los sumos pontífices y concilios ecuménicos dogmáticos, o también al magisterio ordinario. Dice, algunos sectores tradicionalistas o ultratradicionalistas justifican su rechazo al magisterio del Concilio Vaticano II y el magisterio posterior, diciendo que, como no es magisterio extraordinario, es decir, dogmático, uno puede rechazarlo y o criticarlo si no está de acuerdo con él. Este modo de pensar se aleja bastante del sentir universal de la Iglesia y del magisterio eclesiástico, pues todos los fieles de todos los tiempos han dado su asentimiento a todo lo que el magisterio ordinario ha enseñado en sus documentos. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha ejercido en pocas ocasiones el magisterio extraordinario, por eso se llama extraordinario. Y si el magisterio ordinario puede ser rechazado a voluntad por no ser extraordinario, entonces los católicos solamente tendríamos que basarnos en los muy pocos documentos magisteriales en donde se ha ejercido dicho magisterio, limitando así toda la enseñanza de la Iglesia. Las cosas no son así, pues lo único que la Iglesia enseña que no es obligatorio aceptar son las revelaciones privadas, aún las aprobadas, no el magisterio eclesiástico, ya que este último es uno de los tres pilares de la Iglesia,
Biblia, tradición y magisterio. Sin embargo, curiosamente, aquellos sectores hacen lo contrario, es decir, le dan más peso a las revelaciones privadas y algunas no aprobadas por la Iglesia que al mismo magisterio ordinario. ¿En dónde está su coherencia? Los fieles estamos obligados a dar nuestro asentimiento a todos los documentos del magisterio sin excepción, ya sea ordinario o extraordinario, pero el asentimiento que les debemos no es el mismo. Pues mientras al magisterio extraordinario le debemos una total sumisión de la fe, al magisterio ordinario, en cambio, le debemos un asentimiento de la voluntad y del entendimiento. Para demostrar que el magisterio ordinario, no dogmático, debe ser observado, respetado y aceptado por todos los fieles, conoceremos lo que el mismo magisterio eclesiástico ha enseñado y afirmado al respecto. En efecto, esto enseñó el beato Papa Pío IX en contra de aquellos católicos selectivos sobre la adhesión que los fieles debemos necesariamente al magisterio ordinario. Dice en la carta Tuas Libenter del año 1863 lo siguiente: confiados demasiado en la fuerza del ingenio humano, no temieron ante los peligros del error, traspasar la obediencia debida al magisterio de la Iglesia, divinamente instituido para guardar la integridad de toda la verdad revelada. ¿De dónde ha resultado que esos católicos, míseramente engañados, llegan a estar frecuentemente de acuerdo hasta con quienes claman y chillan contra los decretos de esta sede apostólica y de nuestras congregaciones, y se exponen al peligro de romper aquellos sagrados lazos de la obediencia con que por voluntad de Dios están ligados a esta misma sede apostólica que fue constituida por Dios mismo, maestra y garante de la verdad? Por esa falsa opinión se pone en duda la autoridad de la misma Iglesia. Creo que esa carta da de verdad una gran reflexión a los hermanos, ¿no? Al respecto. Y es Bueno, muy clara, hermano, es muy clara. Es demasiado clara esa carta, ¿no?